La televisión en vivo no deja espacio para segundas tomas. Cuando algo sale mal, millones lo ven en tiempo real. En las siguientes historias, analizamos los momentos en que las transmisiones rutinarias se convirtieron en eventos fatales, los peores accidentes y emergencias capturados en cámara sin previo aviso. Era el 18 de noviembre de 2017 en Springfield, Missouri, durante una tarde en un festival escolar transmitido por el canal de acceso comunitario local. El salón de usos múltiples estaba cálido, y varios cientos de estudiantes y padres llenaban filas de sillas de plástico alrededor de un escenario elevado. El evento era parte del Festival Cultural Anual de la escuela. Mira Talwar, de 16 años, era una estudiante de primer año conocida por ser callada pero confiable durante las actividades escolares. Los profesores la describieron como alguien que seguía las instrucciones al pie de la letra y participaba sin llamar la atención. Ella se unió al concurso después de que su asesor la animara a probar algo nuevo, y la mayor parte de su preparación involucró practicar la secuencia de caminata y ajustarse al peso de su traje tradicional. Para encajar con el tema cultural, los organizadores colocaron velas encendidas dentro de portavelas cortos de vidrio a lo largo de la pasarela. El personal probó el espacio antes y recordó a los concursantes que se mantuvieran centrados, creyendo que el diseño era seguro siempre que todos se mantuvieran dentro de la línea marcada. El programa comenzó sin problemas, y Mira completó su primer paseo sin inconvenientes. Durante la segunda ronda, los concursantes se pararon un poco más cerca del borde de la pasarela para el encuadre de la cámara. Mientras Mira cambiaba su peso para comenzar a girar, los testigos dijeron que ella pasó justo más allá de la marca con cinta adhesiva. El movimiento hizo que el dobladillo de su vestido se balanceara hacia Muera y brevemente hacia el área cercana a una de las velas. Un momento después, el borde inferior de la falda pasó cerca de una de las velas. Los testigos describieron haber visto cómo la tela se ablandó y se curvó al tocar la llama, seguido de un destello repentino cuando el calor se concentró en una sola sección de la falda. Una vez encendido, el material en llamas y derretido se extendió rápidamente por las capas inferiores y el calor comenzó a ascender por las secciones plegadas del vestido. Varios adultos cerca del escenario intentaron llegar a ella, pero el armazón de aro debajo del vestido hizo que la tela derretida se adhiriera a su estructura y permaneciera cerca de sus piernas. Mira intentó dar pasos hacia atrás, hacia el centro de la pasarela, pero el peso desigual del material en llamas tiraba de la parte inferior de la falda. Los más cercanos dijeron que perdió el equilibrio después de solo unos pocos pasos, cayendo sobre una rodilla antes de caer completamente de lado. Para entonces, los testigos vieron llamas elevándose hacia la parte superior del vestido, y el marco rígido debajo mantenía la tela fundida cerca de su torso. Los voluntarios del escenario se acercaron desde ambos lados e intentaron levantar partes de la falda, pero las capas fusionadas no se separaron. Se colocaron mantas ignífugas sobre las áreas que aún producían llamas abiertas mientras se usaban extinguidores de mano en la sección inferior. La transmisión en vivo capturó los primeros momentos de la ignición y una breve vista de Mira dando un paso atrás antes de que la sala de control cortara la transmisión y cambiara a un gráfico de espera tras una breve demora. Los socorristas llegaron minutos después y fueron guiados directamente al escenario. El personal despejó el área a su alrededor mientras se suprimían los focos restantes. Mira fue trasladada desde el salón, pero luego se confirmó que había muerto a causa de graves quemaduras. Los oficiales señalaron que la construcción sintética del vestido y el armazón con soporte de alambre intensificaron la retención de calor y redujeron cualquier posibilidad de quitar las capas en llamas. Las imágenes de la transmisión en vivo se utilizaron para confirmar la secuencia de eventos y respaldar el informe final del incidente. Era el 14 de agosto de 2018 en Hutchinson, Kansas, una cálida mañana de lunes durante la grabación de un pequeño programa de variedades de la televisión comunitaria. Dentro del estudio estilo granero, el aire estaba seco y quieto mientras alrededor de 60 personas, en su mayoría familias locales y agricultores, se sentaban en sillas plegables alrededor de un corral de demostración cercado usado para segmentos de ganado. Karen Wyatt, de 41 años, era una veterinaria que había pasado más de 10 años trabajando entre las pequeñas granjas de ganado y cabras dispersas por toda la región. Sus colegas la describieron como una persona estable y metódica, alguien que prefería técnicas de manejo tranquilas y rara vez se apresuraba en las demostraciones. A menudo se ofrecía como voluntaria en eventos locales y había aparecido en el programa antes, lo que le hacía estar familiarizada con el diseño del estudio y la rutina para los segmentos de ganado. Los productores planearon una breve demostración sobre el manejo de los cuernos en terneros jóvenes. Un toro joven fue traído al corral, más pequeño que un animal maduro pero aún fuerte e impredecible. 2 vaqueros permanecieron dentro del recinto para ayudar. Se recordó a los asistentes que permanecieran sentados y evitaran movimientos bruscos. La configuración era básica. Las luces de arriba colgaban de un marco de madera bajo y el suelo era de tierra compacta. El corral se construyó con paneles de metal anclados a un poste central no estructural, utilizado principalmente para colocar carteles.
Un camarógrafo ambulante se paró en la puerta mientras otra cámara en un trípode grababa una toma amplia para el canal comunitario. Karen comenzó el segmento sosteniendo una cuerda unida al cabestro del toro, explicando pasos comunes de seguridad. Al principio, el toro se movió con calma, cambiando su peso y pateando pequeñas nubes de polvo en el aire. Algunos miembros del público dijeron más tarde que notaron que se movía con más frecuencia, pero nada sugería un riesgo inmediato. El incidente ocurrió cuando Karen se giró ligeramente hacia el anfitrión para responder una pregunta. Varios testigos informaron haber visto al toro dar 2 pasos laterales y bajar la cabeza. Karen ajustó la cuerda, pero el movimiento que siguió fue demasiado rápido para contrarrestar. El toro avanzó sin previo aviso. El cuerno golpeó a Karen en el pecho con un impacto agudo que varios asistentes dijeron haber escuchado sobre los micrófonos del estudio. La fuerza la levantó hacia atrás, llevándola hacia el poste central. El poste se rompió en la base, levantando una nube de tierra al ceder. Karen se desplomó cerca del borde del corral. Las reacciones de la audiencia fueron variadas. Algunas personas se levantaron de un salto. Otros se movieron hacia los pasillos, mientras que una parte permaneció inmóvil. Los acomodadores intentaron evitar que los espectadores se acercaran a los paneles mientras los rancheros actuaban rápidamente. Un manejador apretó la cuerda. El otro empujó al toro contra el lado más alejado del corral. La sala de control cortó la alimentación del cable segundos después del impacto. El polvo se asentó alrededor de Karen mientras el personal despejaba el pasillo y sacaba al toro. Los servicios de urgencias médicas llegaron en cuestión de minutos, entraron por la puerta lateral y comenzaron su evaluación mientras los acomodadores creaban espacio y mantenían a los espectadores atrás. Poco tiempo después, las autoridades confirmaron que Karen Wyatt había muerto por heridas internas, incluyendo un trauma severo en el pecho y el abdomen por el golpe del cuerno. Las imágenes recuperadas de la transmisión, que capturaron el movimiento lateral del toro y su rápida embestida, fueron utilizadas posteriormente para confirmar la secuencia de los acontecimientos. La emisora emitió un breve comunicado y canceló todos los segmentos de manejo animal para la temporada. Se asignó un equipo de revisión para inspeccionar el diseño del bolígrafo, el poste de soporte fallido y la configuración general utilizada para las demostraciones. El estudio del granero permaneció cerrado para inspecciones durante la semana. Era el 6 de diciembre de 2015, en Jaipur, India, durante una tarde fresca y seca mientras los espectadores se alineaban en la ruta principal del desfile para la procesión anual de las fiestas. Familias, estudiantes y grupos del vecindario llenaron las aceras bloqueadas mientras el canal de cable comunitario local transmitía el evento en vivo usando 2 unidades de cámara móviles colocadas a lo largo de la carretera. Harish Menon, de 45 años, trabajaba como técnico de mantenimiento escolar y era bien conocido en su vecindario por ayudar a los grupos culturales locales a construir exhibiciones para los desfiles. Los amigos lo describieron como paciente y hábil con marcos de bambú, fondos de tela y accesorios eléctricos básicos. Había asistido en varios eventos comunitarios a lo largo de los años y fue invitado a unirse a la procesión porque los organizadores confiaban en su manejo firme durante los segmentos en vivo. La ruta incluía una suave pendiente ascendente cerca de una intersección. Los organizadores del desfile sabían que la carroza pasaría por debajo de líneas de distribución más antiguas y sin aislamiento, pero no habían considerado cómo la inclinación reduciría el espacio libre mientras el vehículo ascendía. El marco de metal ya era alto y la altura adicional por la pendiente lo acercó más a los cables aéreos de lo esperado. Cuando la carroza llegó a la inclinación, los espectadores cerca de las barricadas notaron que uno de los carteles traseros comenzaba a ceder. Harish se acercó, inclinándose ligeramente sobre la barandilla de la plataforma para volver a colocar la tela en su lugar. Los testigos dijeron más tarde que mantuvo su atención en la pancarta y no miró hacia arriba para comprobar la altura de la estructura mientras la carroza continuaba subiendo la pendiente. Desde el costado de la carretera y en la transmisión por cable, los espectadores vieron la parte superior de la estructura metálica acercarse a la línea de distribución aérea. Cuando el tractor avanzó unos pocos pies más, el punto más alto de la estructura rozó el cable sin aislamiento. El armazón metálico estaba atornillado directamente al chasis del tractor, lo que proporcionaba un camino conductor continuo hacia el suelo. El contacto creó una breve sacudida en la estructura, suficiente para que varios espectadores notaran que el armazón se flexionaba ligeramente. Lo que siguió ocurrió rápidamente. Un fuerte crujido vino del cable y un destello brillante se extendió por la sección superior del marco. Las personas más cercanas al flotador dijeron que escucharon un zumbido cuando las luces del flotador se apagaron de inmediato. Harish tenía una mano en la barandilla de metal mientras extendía la otra hacia la pancarta, y en el momento en que ocurrió el destello, los testigos informaron que vieron cómo su brazo se tensaba y su cuerpo se quedaba en su lugar por un instante. Sus piernas se enderezaron y sus hombros se echaron hacia atrás en una postura rígida. La fuerza de la corriente le hizo perder pie, y cayó de espaldas sobre la plataforma, aterrizando cerca del borde sin hacer ningún movimiento adicional. Chispas cayeron desde el punto de contacto arriba, iluminando brevemente la sección trasera de la carroza. Los organizadores del desfile se movieron a lo largo de las barricadas para evitar que los espectadores se acercaran más mientras los 2 voluntarios en la plataforma se alejaban de la barandilla y se dirigían hacia el lado opuesto.
La transmisión continuó por unos segundos hasta que la sala de control cortó a un gráfico de espera. Más tarde, los investigadores revisaron el metraje recuperado para confirmar el momento exacto en que el marco tocó el cable. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, entrando al área solo después de que los trabajadores de servicios confirmaron que la línea ya no tenía energía. Los socorristas subieron a la plataforma trasera y verificaron la respiración y circulación de Harish mientras los espectadores observaban desde detrás de las barricadas. La evaluación fue breve. Más tarde, funcionarios confirmaron que murió por electrocución causada por una corriente de alto voltaje que atravesó la estructura metálica cuando hizo contacto con el cable aéreo. El personal documentó la estructura dañada, el punto de contacto y el sistema de iluminación de la carroza antes de moverla. Las autoridades detuvieron el desfile en esa sección y ordenaron nuevos estudios de altura para futuras rutas. Era el 4 de marzo de 2016, en Cedar Rapids, Iowa, durante un noticiero matutino rutinario en una estación de televisión regional. Afuera, el clima era templado y el tráfico se movía con normalidad. Dentro del estudio compacto, el equipo matutino se preparaba para la transmisión de las 6 de la mañana. Las verificaciones de cámara, pruebas de micrófono y ajustes del teleprompter seguían la secuencia habitual. Lana Reyes, de 28 años, era una reportera matutina que ocasionalmente sustituía en el escritorio del presentador. Los compañeros de trabajo la describieron como tranquila y autodirigida, alguien que prefería preparar sus segmentos sola y mantenía la mayoría de sus pertenencias cerca durante los turnos. A menudo llegaba temprano a las emisiones de la mañana, trayendo una pequeña bolsa personal que mantenía cerca de su estación de trabajo durante los bloques al aire. Fuera de sus actualizaciones comunitarias asignadas, rara vez interactuaba en el set a menos que se lo pidieran, y varios colegas notaron que tendía a gestionar sus descansos y espacio de trabajo de manera independiente. La configuración del estudio incluía 2 cámaras apuntadas al escritorio, una operada manualmente y la otra en una vía fija, mientras que un fondo digital mostraba el logo de la estación. Detrás de la pared de vidrio, el director, el técnico de audio y el operador del teleprompter supervisaron el resumen desde la cabina de control. A las 6:07 de la mañana, la transmisión pasó a Lana para su segmento programado de asuntos públicos. Leyó de manera constante desde el teleprompter y nada en su entrega sugirió un problema durante la primera mitad del informe. A mitad del segmento, Lana hizo una pausa mientras el teleprompter continuaba desplazándose. El operador dijo más tarde que la pausa parecía deliberada. Luego Lana hizo un comentario improvisado sobre el resumen de la mañana, lo que provocó que varias personas en la cabina de control se volvieran hacia el director. Momentos después, bajó la mirada hacia el espacio abierto bajo su estación de trabajo. Su mano se movió fuera del cuadro mientras extendía la mano hacia abajo. Desde la cabina y el piso del estudio, el personal pudo verla levantar un objeto metálico mientras levantaba la mano de nuevo a la vista. La estación tenía un buffer de retraso breve destinado solo a corregir pequeños deslices al aire. Era demasiado breve para evitar que los primeros segundos de lo que siguió se emitieran. Antes de que el director pudiera cambiar a otra cámara o cortar la transmisión, Lana levantó el arma de fuego y la giró hacia sí misma. Se produjo un solo disparo mientras ella permanecía en cuadro. En el estudio, el presentador principal se congeló antes de empujar su silla hacia atrás. Un operador de cámara se alejó del escritorio mientras otro mantenía su cámara apuntando hacia adelante hasta que el director ordenó detenerse. En la cabina de control, el técnico de audio silenció los micrófonos del estudio mientras el director instruía el cambio a un gráfico de espera. El personal cerca del set se movió hacia el pasillo mientras un productor llamó a los servicios de emergencia y alertó a la seguridad del edificio. La seguridad llegó en minutos y dirigió al personal no esencial fuera de la habitación. Unos 5 minutos después de la llamada, los paramédicos entraron al estudio y fueron guiados a la posición de Lana. Se quitaron los cables de su camino. Los socorristas realizaron una evaluación en el lugar mientras el personal esperaba en el pasillo. La estación cambió a contenido pregrabado para el resto de la transmisión. Más tarde esa mañana, las autoridades confirmaron que Lana Reyes había muerto por una herida de bala autoinfligida durante el segmento en vivo. La estación emitió un breve comunicado reconociendo el incidente al aire y señalando que se estaba llevando a cabo una revisión interna completa y una investigación formal. La programación en vivo para la semana fue suspendida y la sala de redacción permaneció cerrada por seguridad y evaluaciones de procedimiento. Era el 29 de agosto de 2017, en el norte de California durante una de las temporadas de incendios forestales más activas de la región. Las temperaturas de la tarde estaban en los altos 90 y un espeso humo se desplazaba por las colinas mientras equipos de varios condados trabajaban para contener un incendio de rápido avance que ya había quemado cientos de acres.
Los medios de comunicación locales transmitieron en vivo actualizaciones desde el perímetro, mostrando columnas de humo altas visibles desde millas de distancia. Entre los bomberos asignados al incidente estaba Miguel Serrano, de 32 años, miembro de un equipo de bomberos forestales temporales con 5 años de experiencia. Trabajó en temporadas de incendios de verano en varios condados y a menudo se ofrecía como voluntario para tareas difíciles. Esa mañana fue asignado a una cuadrilla de 3 personas en un camión de bomberos ubicado a lo largo de un estrecho camino de acceso en el borde este del incendio, donde se estaban reforzando las líneas de contención. El terreno era irregular con matorrales secos, suelo suelto y robles dispersos. Los vientos cambiaron de manera impredecible, empujando brasas a través del camino. Desde la distancia, las cámaras de televisión captaron el humo descendiendo por la ladera. Los reporteros permanecieron en un bloqueo de carretera donde las fuerzas del orden los mantuvieron detrás de una línea de seguridad marcada. El equipo de Miguel trabajaba en despejar el matorral y reforzar una línea manual destinada a ralentizar el avance del incendio. Otra unidad operaba a poca distancia cuesta arriba. Testigos dijeron más tarde que las condiciones parecían estables. Los vientos eran constantes, la altura de las llamas moderada, y el fuego parecía moverse lateralmente en lugar de cuesta abajo. La primera señal de problema vino cuando un repentino cambio de viento empujó brasas hacia un bolsillo de maleza no quemada debajo de la posición del equipo. La ignición fue casi inmediata. Un estallido encendió una pequeña sección de vegetación y creció rápidamente, enviando llamas hacia arriba hacia la línea manual. Bomberos cercanos gritaban advertencias, y el tráfico por radio captaba la urgencia mientras las condiciones empeoraban más rápido de lo esperado. Miguel intentó jalar una manguera de regreso hacia la carretera cuando el viento se intensificó nuevamente. El fuego produjo un breve efecto de antorcha con una columna vertical de llamas elevándose mientras el calor atraía el aire hacia arriba. Las brasas volaron sobre la manguera, obligándolo a ajustar su posición. Testigos del equipo adyacente informaron haberlo visto tropezar en suelo suelto cerca de un precipicio a lo largo de la pendiente. Mientras intentaba recuperar el equilibrio, las llamas avanzaron hacia la línea. El fuego invadió la estrecha sección de maleza donde estaba Miguel. Con la vegetación encendiéndose detrás de él, su ruta de escape se estrechó instantáneamente. Una cámara de noticias local, ubicada más abajo en el camino, capturó el momento en que el frente de llamas pasó por el área. Solo se emitieron unos segundos antes de que el fotógrafo bajara la cámara por reflejo y la transmisión cambiara. Cuando el humo se disipó lo suficiente para que los equipos cercanos pudieran ver, Miguel estaba tumbado cerca de la pendiente quemada, sin responder. Los bomberos intentaron llegar a él, pero las bolsas de calor y los escombros que caían los obligaron a acercarse con precaución. Equipos adicionales usaron herramientas manuales para enfriar el área antes de que otros ingresaran con equipo protector. Los respondedores en el sitio realizaron una evaluación una vez que las llamas se calmaron. Desde el bloqueo de la carretera, los reporteros filmaron a los bomberos despejando el área mientras el personal dirigía a los medios lejos. Más tarde esa noche, las autoridades confirmaron que Miguel Serrano murió por quemaduras de tercer grado extensas consistentes con la exposición a un frente de llamas que avanzaba rápidamente. Los investigadores revisaron datos del viento, registros de radio y material de archivo para determinar que una ráfaga repentina hacia abajo empujó las llamas hacia la línea de control demasiado rápido para escapar. Los líderes de la agencia posteriormente actualizaron el espacio de las rutas de escape y los puntos de monitoreo del viento para las operaciones en pendiente. Era el 3 de noviembre de 2018, en la costa de Grey Forks, Oregón, durante una advertencia de tormenta eléctrica activa que había sido actualizada una hora antes. Mientras el viento se desplazaba tierra adentro desde la costa y la lluvia dispersa barría el distrito del frente marítimo. La mayoría de los residentes se quedaron en casa mientras la estación de noticias regionales preparaba una cobertura extendida del clima severo. Asignado a la actualización de campo estaba Arvin Smith, un corresponsal junior de 29 años conocido por ofrecerse como voluntario para segmentos al aire libre en condiciones inestables. Había estado con la estación poco más de un año y a menudo insistía en cubrir tormentas directamente desde la costa en lugar de desde lugares más seguros tierra adentro. Inicialmente la cabina de control instruyó al equipo a permanecer cerca de su vehículo para la transmisión en vivo, pero Arvin insistió en una posición a lo largo de la barrera costera. Después de varios intercambios, el equipo lo siguió hacia el borde costero a pesar de las reservas. El operador de cámara, Jonas Reed, y la técnica de sonido Mira Patel lo acompañaron. Ambos confirmaron más tarde que preferían un lugar más atrás, donde el agua de escorrentía no se extendía por el pavimento. Arvin avanzó para enmarcar el agua detrás de él e indicó que la toma se veía lo suficientemente clara. Se instalaron cerca de una barrera de concreto que separa la carretera costera del agua. Había habido relámpagos en alta mar antes, pero la tormenta se trasladó a tierra más rápido de lo que los modelos de radar predijeron. La cabina de control le dijo al equipo que mantuviera el segmento corto, recordándoles que la seguridad durante los relámpagos se aplicaba incluso durante golpes breves. A las 6:12 de la tarde, la transmisión cambió a la toma en vivo de Arvin. Los televidentes lo vieron de pie a pocos metros de la barrera mientras las olas golpeaban las rocas detrás de él. El viento tiraba de su chaqueta y el micrófono transmitía estática intermitente.
Arvin comenzó a explicar la banda de tormentas que se acercaba, instando a los espectadores a evitar las rutas inundadas y bajas. Detrás de él, el cielo parpadeaba. Mira monitoreaba el audio y miraba hacia la línea de agua repetidamente. Jonas ajustó su postura, consciente de las ráfagas cambiantes. En la cabina de control, el personal observaba el radar que se estrechaba sobre la costa y se preparaba para cortar. El incidente ocurrió aproximadamente 30 segundos después de iniciar el informe. Un fuerte trueno golpeó cerca, lo suficientemente fuerte como para que la transmisión de la cámara temblara. Posteriormente, los espectadores informaron haber visto un destello brillante detrás de Arvin. Según Jonas, un rayo golpeó un alto poste de amarre metálico cerca del embarcadero. La descarga eléctrica viajó por el poste y se extendió por el pavimento mojado por la lluvia como una corriente de superficie. Arvin, el más cercano al punto de propagación, pareció recibir el impacto directo. El destello llenó el cuadro. La transmisión en vivo capturó el cuerpo de Arvin poniéndose rígido y luego colapsando hacia adelante sobre el pavimento. Jonas bajó la cámara abruptamente mientras Mira retrocedió y le advirtió que no tocara el equipo de metal. El buffer de retraso corto de la estación no fue lo suficientemente largo para evitar que los primeros segundos del colapso salieran al aire. Los presentadores se quedaron congelados a media frase antes de que se activara el corte. La lluvia se intensificó mientras el equipo reaccionaba. Jonas se movió hacia Arvin, pero vaciló cuando otro relámpago iluminó las nubes. Mira hizo señales a una patrulla de seguridad cercana para pedir ayuda. Arvin permaneció inmóvil, con su micrófono y cables esparcidos por el pavimento mojado. Cuando la actividad eléctrica disminuyó, el equipo se acercó. Arvin no respondió. Jonas se quedó varios pies atrás, cauteloso de la posible carga eléctrica residual mientras Mira hacía señas a un vehículo de seguridad que se acercaba desde el puerto. La llamada de emergencia fue realizada en cuestión de momentos. Los técnicos de emergencias médicas llegaron unos 6 minutos después, entrando solo después de que seguridad confirmó que las condiciones eran estables. Los respondedores realizaron una evaluación en el lugar mientras el equipo esperaba cerca del borde de la carretera. La estación canceló todos los informes de campo restantes y cambió a cobertura de radar en el estudio. Más tarde esa noche, las autoridades confirmaron que Arvin Smith murió por un paro cardíaco y lesiones internas causadas por el impacto de un rayo. Las grabaciones ayudaron a los investigadores a revisar la sincronización del destello y a identificar las estructuras conductoras en la escena. La estación emitió nuevas reglas que requieren una mayor distancia de las estructuras metálicas, umbrales más estrictos para la proximidad de tormentas y poder de veto para el equipo en posiciones inseguras. Si deseas más historias como esta, suscríbete.